Y quiero estar hablando acerca del tema de hoy, el número de su nombre, el 666, ese hombre nefasto, ese cuerno pequeño del cual habla la Biblia, y el falso profeta. Ahí en capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde habla de las dos bestias, y te decía que este hombre va a estar religando a la mayoría de la humanidad que pueda para adorarlo, para recibir adoración, para recibir culto, y una de las cosas que va a hacer es que va a grabar en su frente, en su mano derecha, el número de su nombre. Por eso esta palabra, el tema de hoy es 666, el número de su nombre. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el número de su nombre, de la bestia, o el del número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Y esto, si lo queremos ubicar en tiempo y en espacio, esto va a ocurrir en un futuro no muy lejano, dentro de esos últimos 7 años del cual te hablaba recién, el cual el profeta Daniel lo llamó, la Biblia lo llama la última semana de Daniel, la teología lo llama la última semana de años del profeta Daniel, que Dios determinó sobre el pueblo de Israel. Así que, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que este falso Cristo, este hombre que se va a levantar en contra de Dios, este hombre que se va a levantar para religar a la humanidad, se va a levantar para recibir adoración. Este es el propósito, pero con esta idea, con esta maldad de marcar pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, dice la palabra del Señor, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y lo primero que podemos pensar, ¿por qué el 6? ¿Por qué 666? El 7 nos habla de la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque 7 son las lámparas en el candelabro, 7 son los espíritus de Dios en el Apocalipsis, 7 son las iglesias. Y así podemos decir, ¿no es cierto?, que el 7 nos habla de Dios y de su perfección. Pero el 6 es un número anterior, es un número que nunca puede llegar al valor 7, es decir, la imperfección nunca puede ser perfecta. ¿Por qué 6? Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 31, dice que el hombre fue creado en el 6º día, pero al 7º día Dios reposó. Así que, mi querido oyente, el 6 significa el ser creado, no el ser creador. El creador se identifica con el 7, en el día 7. En ese día 7, en ese sábado, los judíos tenían que reposar porque conmemoraban, porque adoraban a Dios, porque fue el día que Dios eligió para reposar. Así que el 6 es el número de hombre, cuando el hombre fue creado. Dice la palabra del Señor, ahí en el Evangelio Jesús dice: vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Sabés que el número 6 tiene que ver con la vida de pecado, la vida de esclavitud?
la vida sin Cristo, sin libertad, una vida sin haber nacido de nuevo. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que nacer de nuevo, pero no desde el vientre de nuestra madre, porque es algo imposible. Eso es algo que Jesús le enseñó a Nicodemo, uno de los maestros de Israel, sino que le dijo en el Espíritu. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy? Que si vos estás cansado o cansada, si estás trabajado o trabajada, y si ves que esta vida de pecado y de esclavitud te ha llevado a una vida de tristeza, de angustia, de depresión, el Señor te está diciendo: salí de esa esclavitud y vení a mí, que yo te voy a dar descanso. Por eso la palabra del Señor dice, Jesús dice: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. El Señor Jesús habló del sábado de los judíos. Ellos guardaban el sábado por mandamiento, era uno de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para que se lo dé al pueblo de Israel, uno de los 10 mandamientos, que debían adorar a Dios, no tenían que tener dioses ajenos, pero también había un segundo mandamiento que era guardar el día de reposo. Pero miren, el Señor Jesús, Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Él es nuestro reposo. Él dijo: yo soy mayor que el día sábado, que el día de reposo. Él es nuestro sábado. Estamos predicando el Evangelio de Jesús, dándote una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el Señor en esta noche quiere romper las cadenas de esclavitud, de pecado, y quiere darte un reposo, pero un reposo espiritual. No quizás un reposo físico, aunque Dios tiene poder para sacarte de esa angustia, ese dolor de tu corazón, aquello que te está afligiendo, en tu cuerpo también. Pero quiere que se rompa esa cadena que vos sabés que te está agobiando, la cadena de esclavitud del pecado. Quizás vicios, quizás alguna costumbre de índole inmoral, tal vez algo que no podés dejar. Pero el Señor te está diciendo: vení a mí y yo te voy a dar descanso. Así que la invitación que te quiero hacer en esta noche es que te acerques a Jesús, y el Señor te va a estar dando reposo a tu corazón, a tu mente y a tu cuerpo. Estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 16, donde dice que el falso profeta quiere llevar a la humanidad a que le rinda culto a el anticristo que se va a levantar, a esa primera bestia. Capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de 2 bestias. Una es el anticristo y el otro es el falso profeta, como emulando, como imitando a Jesús y a Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel que abría el camino, que pregonaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, como el 6 nunca puede llegar a la perfección del 7, simbólicamente hablando, entonces el diablo lo que hace es imitar. Y el falso profeta lleva al mundo a una adoración a la primera bestia, al anticristo. Entonces, como propósito de adoración es marcar a la humanidad para que de esa manera también no puedan comprar ni vender. Entonces, los marca, los sella en la frente y en la mano derecha, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Vos sabés que en la antigua Roma, los ciudadanos romanos tenían su forma de contabilidad, ¿no? Entonces, tenían su sistema alfanumérico. Ellos tenían la letra I, que representaba un número, el número 1. Así como también la letra B, que era igual a 5, la X representaba el 10, la L era igual a 50, la C 100, la D era igual a 500 y la M representaba 1000. Así que cada letra tenía un valor numérico. Estas 7 letras servían en el sistema de cuenta de los antiguos romanos.
Sin embargo, nosotros tenemos un sistema numérico árabe, ¿no? Pero contamos con un alfabeto que no necesariamente tiene un valor numérico. La A representa A, la B representa B, y nosotros contamos con otro sistema numérico que es el árabe, que nos enseñan en la escuela, en la escuela primaria, en la secundaria, ¿no es cierto? Y en la facultad. Tenemos otro sistema de numeración. Pero a pesar de esto, parece que en la actualidad, gracias a la informática, gracias al avance de la tecnología, cuando vos querés hacer un trámite en línea, cuando querés hacer un trámite a través de una cuenta bancaria, siempre lo que te van a pedir es una clave, una contraseña, pero con números y letras. O sea, de alguna manera volvemos a un sistema alfanumérico. O sea, yo hace poco tuve que hacer un trámite y tuve que hacer una clave, formar una clave o inventar una clave con números y letras. Así que de alguna manera esto nos está llevando a aquella vieja forma antigua, ¿no? Alfanumérico. Por eso la palabra del Señor dice que aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Un número que habla de un nombre. Por eso la palabra de hoy es 666, el número de su nombre. Y tenemos mucho para decir cuando queremos entrar a la internet. Tenemos que poner www, ¿no es cierto? Y buscar aquello que queremos buscar. Pero el día de mañana parece que va a ser todo muy práctico, porque ya esta www, estas tres letras van a estar impregnadas ya en la mano o en la frente de la persona. ¿Por qué? Porque van a tener acceso rápido, ¿no?, a esta red global de internet, de comunicación. Así que todo apunta a que el hombre vaya entrando despacio, lento, pero seguro, ¿no es cierto? Así que seguimos con la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del 666, el número de su nombre. Y yo estaba estudiando acerca de este tema y veía en la palabra de Dios y es verdad lo que dice la Biblia, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Así que esto que va a implementar el falso profeta el día de mañana para adorar a la bestia y marcar a aquellas personas en un futuro no muy lejano, no es un invento propio del falso profeta o del anticristo, sino que es una distorsión, es algo que ya ha pasado en la historia y al pueblo de Israel, pero que ahora el anticristo o el falso profeta lo usa de manera maligna. ¿Por qué digo esto? Si vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 8, Deuteronomio capítulo 6, verso 6, y no es casualidad, pues estamos en el capítulo 6, verso 6 de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir recordatorio de la ley. Y dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tiene que ver esto con falso Cristo, con el falso profeta, con el 666, con el número de su nombre? Pues fíjate que en un momento la palabra del Señor dice en el verso 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, ya Dios, antes de que el pueblo de Israel entre a poseer la tierra de Canaán, para que el pueblo de Dios no se olvide de la ley y de la Torá,
y de los 10 mandamientos. Dios, el Señor, le decía a los judíos, háblale a tus hijos en tu casa, háblale cuando se levanten, háblale en el camino, háblales y recuérdales la palabra del Señor, que no se deben de olvidar quiénes son ni a quién adoran. Entonces también le recomienda, le dicen, haz una señal en tu mano, átalas y estarán como frontales entre tus ojos. Así que ya Dios de alguna manera le estaba diciendo que entre tus cejas, en tu cabeza, tenés que tener la Torá. Que esas filacterias, esas señales en su dedo, que le recuerden los 10 mandamientos. ¿Cuántos dedos tenemos? 10. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Así que la mano izquierda le recordaba los primeros 5 mandamientos, la mano derecha le recordaba los segundos mandamientos. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros tenemos en nuestra casa la palabra de Dios, por eso en tu casa tenés que tener la Biblia, ya sea los 66 libros o en tu teléfono, una aplicación donde hoy se acostumbra y se usa mucho leer la palabra del Señor en los teléfonos. Y esto tiene que ser como frontales, eso es lo que le estaba diciendo Dios, entre tus ojos, en tu mente. Y la palabra del Señor dice, escribas en las tablas de tu corazón. Entonces cuando leemos la palabra de Dios, en nuestra mano tenemos la Biblia. Y está delante de nuestros ojos, siempre trayéndonos a memoria lo que Dios ha escrito. Por eso decíamos al principio que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué fue lo que pasó? El pueblo de Dios entró a Canaán y se olvidó de guardar este gran mandamiento, de que Él es Jehová, el Señor, uno es, y que a Él solo debía adorarse, y que ellos debían tener como recordatorio siempre la palabra de Dios en su mente, y que siempre tenían que tener la palabra de Dios en su mano para poder leerla. Entonces eso como padres lo que hacemos, siempre hablamos con Joshua, con Josías, de la palabra de Dios y nos deleitamos. Y sabe que nuestro espíritu se fortalece, nuestro entendimiento de la palabra de Dios se fortalece y podemos comprender los tiempos que estamos viviendo. Por eso dice la Biblia que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo y sus moradores. Proverbios capítulo 3, verso 3, dice algo maravilloso, un consejo. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando la atesoramos, estamos dejando que Dios grabe su palabra en nuestro corazón y ella es nuestra lámpara a nuestros pies. Y qué hermoso es tener una experiencia con la palabra del Señor. Un día, una noche mejor dicho, estaba durmiendo y de pronto tuve una visión en mi cabeza. Pero me desperté de ese sueño. La visión era que estaba viendo la tabla de mi corazón. De esto te estoy hablando hace más de 20 años atrás. Y vi como algo en la oscuridad brillaba y eran los versículos y los capítulos de la Biblia que estaban delante de mí. Pero yo me desperté de ese sueño. Así que no fue solamente un sueño, sino fue una visión en la noche y veía la palabra del Señor delante de mis ojos. Por eso la palabra del Señor dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. En tu corazón tenés una tabla donde la palabra de Dios tiene que ser grabada. Así que qué bueno que vayas a la Biblia y que dejes que el Espíritu Santo esté guardando y escribiendo los mandamientos que Dios te prescribe en estos días. Seguimos con esta palabra, estamos hablando del capítulo 13 de Apocalipsis, donde habla de las dos bestias, donde dice la Biblia que el falso profeta va a llevar al mundo a adorar al anticristo, a esa primera bestia, pero para que no vendan, no compren, a muchas personas grandes, pobres, a pequeños y grandes, a ricos y esclavos, los va a marcar en su frente y en su mano.
para que si no lo tienen no puedan entrar en este sistema, ¿no es cierto? Así que pasamos de la filacteria que habla el libro de Deuteronomio a la marca de la bestia. Así que no es un invento del falso profeta, sino que es algo que ya está en la historia de la humanidad, pero ahora sí lo usa con maldad para rear a la humanidad, para religar a la humanidad a que adoren al falso Cristo. Seguimos con este tema. Y vos sabés que las cosas que están pasando hoy en día están siendo como la gente preparada para que esto ocurra, para que la gente no se dé cuenta y de pronto lo tome como algo normal, como algo necesario, como algo que va a ayudar a la humanidad, que va a hacer más fácil la vida de la gente en cuanto a lo que es seguridad, en cuanto a lo que es medicina, en cuanto a lo que es vida del hombre o de la mujer, y la va a hacer más cómoda, ¿no es cierto? Así que yo a esta forma del cual el sistema hoy está proponiendo le puse un nombre, ¿no? Son como sombras de lo que se viene. El día de mañana se va a proponer que el hombre o la mujer se ponga un chip en la frente de la mano para que ya esos datos sean valores económicos, ya no lo tengas más en la cartera, no lo tengas más en una tarjeta en la billetera, sino que lo tengas impreso en la mano o en la frente. Y esto se va a vender o se va a publicar como una solución a un montón de problemas que tiene el mundo. De manera solapada, así como la gente está pidiendo hoy algo que no se sabe si es bueno, si es malo, eso lo dirá el tiempo. El anticristo va a proponer esta solución, digamos, ¿no? Y la gente de pronto va a ir en busca de ella como una aparente solución. Entonces, va a ser aceptada de alguna manera por un sinnúmero de conveniencias. Por ejemplo, la van a promover porque van a reemplazar el dinero. Va a haber menos robos, las tarjetas de créditos y la tarjeta de débito, la moneda virtual. Ya será algo que el hombre lo va a llevar en su mano o en su frente, según dice la palabra del Señor. Por ejemplo, también va a ser una respuesta para la salud de muchas personas, porque toda la información que el médico tiene, si sos hipertenso, si tenés algún problema cardíaco, o todo ese historial va a estar en ese microchip, ¿no? Del que te hablaba al principio, ese nanochip, del cual el falso profeta va a proponer que todo el mundo, grandes, pobres, pequeños, ricos, libres y esclavos, les sea implantado. Facilitará el acceso a variadas necesidades del sistema. Ya no van a necesitar poner en el buscador www, como te decía hoy, sino que lo tendrán impreso en la frente o en la mano. Hay en el mundo personas que se han implantado un chip para acceder a diferentes beneficios. Inclusive en la Argentina ya hubo una persona que experimentó con una credencial de socio de un club implantándosela en su cuerpo. Así que el avance de la ciencia y la tecnología ya está preparada para conectar al hombre a una red global. Como te decía hoy, en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, se ha creado un nanochip que tiene la capacidad de regenerar tejidos en un cuerpo herido. Lo presentan como un beneficio médico, pero ignoran lo que se esconde detrás. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos habla de que en esa semana de Daniel, en esos últimos 7 años del que venimos hablando, antes de la segunda venida de Cristo, más exactamente en esos últimos 42 meses, en esos últimos 3 años y medio, en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 7, verso 3, dice que va a haber hombres sellados
144.000 hombres sellados, pero no por el falso profeta, sino por Dios. Dice la Biblia: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Así que va a haber 144.000 sellados del pueblo judío, que van a ser hombres absolutamente santos, llenos del Espíritu de Dios, que van a estar pregonando el Evangelio en esos días, cuando ya la iglesia esté en los cielos, cuando Dios esté tratando con el pueblo de Israel, cuando la humanidad esté siendo arreada por este falso Cristo, por ese falso profeta, del cual la Biblia nos habla en el capítulo 13, hablaba de esos 144.000 sellados que van a pregonar la palabra del Señor, como hoy lo estamos haciendo desde aquí, de la 93.9. Estamos pregonando la buena nueva. Y vos sabés que dice el Señor Jesús para los últimos tiempos, dice que el Evangelio del Reino va a ser predicado hasta lo último en la tierra, entonces vendrá el fin. La Biblia habla de un fin. Y estos hombres, estos 144.000 sellados, que están sellados de parte de Dios, en su frente, dice la Biblia, hombres semejantes a Moisés, semejantes al apóstol Pablo, igual que el apóstol Pedro, con ese poder y ministerio, con esa unción, como Elías, como Juan el Bautista, van a estar predicándole a la humanidad a que no se dejen sellar ni marcar por el falso Cristo. Lo mismo que yo te estoy diciendo en esta noche: seas grande, seas pequeño, seas pobre, seas rico, seas rica, seas pobre, no importa tu condición, pero si estás en un mundo de esclavitud, si tu corazón sabe que necesitas un Dios, no sea que por falta de conocimiento te quedes y estas cosas te ocurran, sino que abrir tu corazón, abrir tu entendimiento, y cuando yo te digo que entiendas la palabra de Dios, no estás cometiendo homicidio intelectual como muchos creen, que esto es algo del pasado, que esto es algo absurdo, obsoleto, que ya no se usa más. No, la palabra de Dios es el libro más avanzado, es el libro más claro en cuanto a los días que van a venir, y te estoy diciendo hoy, y Dios te está diciendo, y el Espíritu Santo te está invitando a que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Así como Dios le decía al pueblo de Israel que tenía que tener la palabra en su mente y las filacterias en su mano para recordar los 10 mandamientos, ellos necesitaban esa forma para recordar. Dios en esta noche, mi querido oyente, dice el apóstol Pablo en cuanto a esto en 2 Corintios capítulo 1, verso 22. Dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si vos aceptás a Jesucristo, va a haber un sello, pero no en tu frente, ni en tu mano, sino en tu corazón, que es el Espíritu Santo. Es la promesa que Dios tiene para vos en esta noche, para que tengas una vida de reposo en el Señor Jesús, para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida, para cuando Él venga, ¿no?, vayas con Él y no te quedes en esta tierra para sufrir estas persecuciones, y por ignorancia, y por omisión, y por no haber leído la palabra del Señor, y por no haber escuchado, te quedes y seas marcado, sino que en esta noche tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Fíjate lo que dice la palabra del Señor: y le adoraron todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. Así que quiero que hagas una oración conmigo. Abrí tu corazón, abrí tu mente, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que el Señor esté sellando con su Espíritu Santo tu corazón. Repetí conmigo estas simples palabras. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque Él murió y resucitó al tercer día por mí. Y sé que ahora está en el cielo, a la diestra del Dios Padre, intercediendo por mí. Lava mis pecados con la sangre del Cordero, borra todas mis rebeliones y anota mi nombre en el libro de la vida. Sellame con el Espíritu Santo para que no me quede y no perezca en este mundo que tiene un fin. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.